A nuestra última charla de este semestre, de Hablando de Matemáticas. Adolfo, viejo colega nuestro y muy entusiasta. Por cierto que en la licenciatura a punto estuvo de hacer geometría algebraica y cometió el error de cambiar hacia sistemas dinámicos y un poco de análisis. Él hizo su doctorado, su licenciatura y maestría la realizó aquí en la facultad y fue becario del instituto, y su doctorado lo realizó en Francia. Y tuvimos la suerte que regresara al instituto otra vez y está con nosotros trabajando, y ahora nos va a hablar un poco de los temas que él trabaja. Gracias, Javier. Justo, entonces voy a desdecir a Javier, porque no voy a hablar realmente de los temas que trabajo, sino de temas, un tema que me gusta, ¿no? Entonces estamos aquí hablando de matemáticas, y entonces pues quiero hablarles de esto. Creo que ya lo puedo decir, me encantan las fórmulas, ¿no? A uno como que le da pena confesarlo cuando es más chico, pero sí me encantan, y entonces vengo a enseñarles unas fórmulas que me gustan, unas fórmulas históricas que tienen que ver con integrales, y ya hacia el final iré poniéndole dibujos a esas fórmulas, viendo qué quieren decir y demás. Entonces, voy a hablar de ciertas integrales, ciertas funciones elípticas. Entonces, muy pronto, en la licenciatura, hay unas integrales que uno sabe resolver muy fácil, y son las integrales que tienen que ver con el círculo. Y son las integrales que aparecen naturalmente cuando uno quiere calcular el perímetro del círculo. Entonces uno tiene el círculo en el plano, y tiene que pintarlo, el círculo de radio 1, y luego uno quiere calcular su perímetro, ya sabemos que es pi, 2pi, y entonces uno lo que hace es, pues, parametriza de alguna manera, no importa cómo, por ejemplo esta, y cuando uno quiere calcular cuánto mide el círculo, el perímetro del círculo, le acaba quedando una integral de este tipo, ¿no? Y esas son las integrales que uno encuentra muchas veces, y uno ya sabe que tiene que hacer el truco de hacer un cambio de variable trigonométrico, y ese funciona, ¿no? Entonces uno ya tiene cierta, ya ve esta expresión, la raíz, y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, y ya sabe que, por ejemplo, si uno hace el cambio de variable tomando como S el seno de un ángulo θ, entonces hace el cambio de variable, entonces queda aquí el coseno, se cancelan, y queda esta integral, pi entre 2, ¿no? Entonces no pueden tomar, no sé si vale la pena decir que esto vale pi, o decir que pi vale esto, es más o menos lo mismo. Pero tenemos esa integral y la conocemos y estamos muy contentos. Y entonces en el curso de cálculo, cuando tenemos la listota de ejercicios, es padrísimo porque todos salen con el truco que nos dijo el profesor en la clase, ¿no? Entonces tenemos una listota de fórmulas, sabemos cómo calcular estos, y si no, pues está el libro. En el libro también tenemos muchísimas fórmulas trigonométricas. Hay 103 en este libro, no sé si había más, agarré el libro más gordote de cálculo que encontré en la biblioteca. Hay unas fórmulas increíbles, y a uno se le olvida a veces que estas fórmulas no venían, ese libro lo escribió alguien, ¿no? El libro se fue construyendo poco a poquito, y cada una de estas fórmulas es alguien que se sentó, y alguien que pensó, y alguien que estuvo viendo cómo se le hacía para convertir una expresión, una integral, que es difícil integrar en general, cómo convertir esa integral, cómo expresarla en términos de otras funciones más sencillas, ¿no? Entonces, pues aquí están las funciones sencillas. Entonces uno tiene expresiones algebraicas, y uno ve que aparecen senos, cosenos, tangentes, exponenciales, logaritmos, cotangentes, y todas las funciones inversas aparecen en estas. Ahora, en el libro no aparecen las integrales que uno no puede resolver, ¿no? No vienen las tablas de esas integrales. Esa es una cosa que pasa. Entonces se acaba el curso de cálculo 2 y ya no sabemos, nunca llegamos a las integrales que no podemos resolver. También pasa que en el curso de geometría analítica estudiamos las ecuaciones lineales, entonces encontramos las rectas en el plano, luego estudiamos las ecuaciones cuadráticas, entonces encontramos las elipses, las parábolas, las hipérbolas, y llegan las ecuaciones cúbicas, pero antes de que llegue el curso de geometría analítica, entonces vamos a otra cosa.
También en el curso de ecuaciones diferenciales, en el primer curso estudiamos ecuaciones diferenciales lineales y después deberían llegar las ecuaciones diferenciales no lineales y decimos, no, mejor vamos a ver los métodos cualitativos, ¿no? Entonces hay siempre, en todos estos cursos, hay temas por los que no tocamos y hay un elemento común a todos esos temas, a las integrales que no podemos resolver, a las ecuaciones, a las figuras en el plano dadas por ecuaciones de grados mayores que 2, a ciertas ecuaciones no lineales. Y quiero hablar un poquito de esto, quiero hablar desde un punto de vista histórico, para empezar, y con las fórmulas directamente. Entonces déjenme empezar por Bernoulli, Jacob, también llamado, tiene varios nombres, es difícil trazarlos, Bernoulli, pero este es uno de los 3 primeros hermanos que empiezan la dinastía de los Bernoulli, es el de la probabilidad. Y a Bernoulli le interesó esta curva particular, que es la lemniscata. Lemniscata es el nombre en latín, quiere decir listoncito, como un listoncito. Y es una curva dada por una propiedad de distancias. Hay 2 puntos que se llaman focos, que son estos, que los estamos poniendo en este punto, más o menos 1 sobre raíz de 2. Y la lemniscata está definida como el lugar geométrico de los puntos tales que el producto de las distancias a estos 2 puntos es un medio. Y es un medio para que el punto medio de los 2 focos esté justo dentro de la lemniscata. Entonces, así se ve. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que este punto sería el punto 1, 0, ¿no? Que es el punto que está a distancia 1 menos 1 entre raíz de 2 por 1 menos un medio, y es ese punto, ¿no? Entonces, este dibujo está dentro del círculo de radio 1, ¿no? Llega hasta acá. Pues es una curva, es la curva que uno obtiene de una hipérbola cuando uno toma la inversión en un círculo de tamaño adecuado. Entonces se va esta lemniscata. La hipérbola, ¿no? Entonces este es producto de la inversión. Y uno puede calcular justamente tomando que el producto de las distancias a este punto es un medio, uno puede escribir la fórmula de las distancias y entonces uno puede desarrollar, juntar términos y uno llega a esta ecuación muy sencilla y es una ecuación de grado 4, ¿no? Es términos cuadráticos y de grado 4. Uno lo puede escribir también en coordenadas polares, ¿no? R cuadrado, aquí usa la ley de los cosenos y demás. Y entonces es una curva es aparentemente inocua, ¿no? Ahí está la ecuación, ahí está la parametrización polar. Y pues podemos calcular el perímetro, la longitud de esta lemniscata, ¿no? Es lo que antiguamente, para encontrar el área del círculo, decíamos que íbamos a cuadrarlo. Vamos a encontrar un cuadrado que tiene la misma área que un círculo, la cuadratura del círculo, y del mismo modo, para saber cuál es la longitud de una curva, se habla de la rectificación de la curva, ¿no? Si la enderezo, ¿cuánto mide? Y entonces la rectificación de la lemniscata se puede obtener, podemos obtener psi y en términos de un parámetro, del parámetro radial, r, que como habíamos visto va entre 0, r va entre 0 y 1, no importa mucho, pero si damos r, hay 4 valores posibles, 2 para x y 2 para y, que reflejan justamente esta simetría de la lemniscata. Y entonces uno puede hacer las cuentas y resulta que la longitud de la lemniscata, si uno integra, digamos, este arco de aquí, que pues mide lo mismo que los otros 4, la longitud de la lemniscata es esta cantidad, ¿no? Es una cantidad, es esta integral, ¿no? Es una integral muy sencilla, se parece muchísimo, la que aparecía en el círculo era aquí con un 2 en lugar de un 4. Es muy sencilla, extremadamente sencilla, y esta no viene dentro de esa lista de cientos de integrales que aparecía en esa página del libro. Esta no viene. Esta integral es una integral diferente pero pues tenemos que decir, pero ¿por qué no está, no? Tal vez no se me ocurre
el cambio de variable es mágico, que hace que todo se simplifique y al final yo dé la integral y ya se resuelva, ¿no? Que esto dio mucho trabajo. Entonces Bernoulli es contemporáneo de Leibniz y de Newton. Estuvo del lado de Leibniz en la polémica que los opuso. Y entonces es un problema de la rectificación de la lemniscata que nace directamente con el cálculo, ¿no? Es algo muy sencillo. Las curvas estaban muy de moda, estudiar las curvas del plano, todos con nombres, las hipocicloides y todas esas curvas que aparecen. Y ya aparece, entonces con el cálculo aparece este problema, aparecen muchos otros, muchos que se lograron resolver con éxito, están en esa lista de integrales, este no está. Y entonces se queda ahí Bernoulli, hace algunas cosas, y después viene Fagnano. Aquí está una imagen de Fagnano, que como verán tiene la lemniscata en esta hoja. La lemniscata aparece también en su tumba, y aparece también en su obra completa. Se volvió loco con la lemniscata. Se dedicó a hacer una trigonometría particular de la lemniscata, porque uno puede, así como uno habla de senos y cosenos, uno puede hablar del coseno lemniscático y del seno lemniscático, ver qué propiedades tienen, qué propiedades trigonométricas tienen. Hay una trigonometría detrás, que de alguna manera no se sabe bien en esa época a qué corresponde. Alrededor de 1720 publica algunas fórmulas que pasan desapercibidas, y el 3 de diciembre de 1751 Euler recibe una carta. Ese es el texto original de Fagnano acerca de la lemniscata, y el 3 de diciembre de 1751 Euler recibe, leyendo la obra que había hecho Fagnano 30 años antes, se da cuenta del potencial enorme que tiene una fórmula que había probado Fagnano, de la que llegaremos al final. Y según Jacobi, este es el origen de la teoría de funciones elípticas. Este momento, 3 de diciembre del 1751, en el que Euler descubre el trabajo de Fagnano y lo generaliza. Esto es alrededor de 1750. Y tiene que pasar todavía algún tiempo. Y es finalmente Gauss quien resuelve de alguna manera el asunto del misterio, o quien logra entender esta integral de que les hablé, la integral, déjenme escribirla. Quien logra resolver esta integral. Entonces, si todo fuera por lemniscata, pues finalmente no habría ningún problema, porque ¿cuántos han visto aquí lemniscata y que hayan tenido que calcular el perímetro? Pues casi nadie, ¿no? Sin embargo, hay esta integral de la lemniscata. Voy a regresar a Gauss, pero voy a hablar de un problema donde aparecen más integrales de este tipo. Es un problema también que nace con la física, con el cálculo, que es el problema del péndulo. Entonces voy a dejar a Gauss aquí y vámonos al problema del péndulo. Y entonces lo que quiero es ver cuál es la ecuación que describe el movimiento del péndulo sin fricción y así, ¿no? Entonces hay una fuerza gravitacional, hay una longitud del péndulo y el péndulo oscila libremente, tiene un movimiento periódico, ya sabemos, y pues la pregunta es cuál es la ecuación matemática que describe esa evolución. Entonces uno puede escribir, hay varias maneras de obtener esta ecuación, y uno puede escribir la energía, por ejemplo. Entonces uno tiene una energía cinética, una energía potencial, ¿no? Esa es la masa por la velocidad al cuadrado, y uno tiene la energía del potencial gravitacional, y uno puede entonces, tomando que la energía es constante, tomar esta, derivar esta, igualarla a cero, y uno obtiene esta ecuación, ¿no? Es una de las ecuaciones que no aparecen en el curso de ecuaciones diferenciales porque es horrible, ¿no? Aquí hay dos derivadas de teta y después es un seno, entonces está complicado. Y vamos a intentar entender este movimiento, y uno podría, estudiando esta ecuación, uno debería poder predecir
cuál es, por ejemplo, el periodo de oscilación, ¿no? Uno tiene los datos iniciales y uno debe poder decir cuál es el periodo. Entonces, si uno encuentra eso en el curso de física, uno dice, pues está muy fácil porque vamos a hacerlo para pequeñas oscilaciones, y entonces si el ángulo es muy chiquito, entonces el seno de teta pues es más o menos igual a teta, y entonces la ecuación se resuelve, ¿no? Entonces se vuelve una ecuación lineal, linearizamos, y entonces tenemos aquí, pues es esencialmente, salvo constantes, dada por funciones trigonométricas. La solución, y esto sí, ¿no? Esto es lo que uno ve en el curso de física, pero pues eso será una aproximación dependiendo de qué también, dependiendo de muchas cosas. Y esta es la ecuación. Entonces, les propongo que sigamos esto. Entonces, para empezar, podemos, ajustando unidades de tiempo, vamos a suponer, para simplificar, que G es igual a L, eso no cuesta ningún trabajo. Tenemos esta nueva ecuación. Y ahora vamos a hacer un cambio de variable, que como todos los cambios de variable es un poquito caprichoso, ¿no? Es el cambio de variable que funciona. Y entonces vamos a introducir este cambio. Vamos a poner una nueva variable. La nueva variable se hace S. K es un parámetro. K es una constante. Que hace, antes teníamos una energía. Y entonces vamos a escoger la K, que hace que este producto sea igual a 1. Y con esa K, en lugar de la variable teta que teníamos previamente, vamos ahora a usar la variable S. ¿No? Entonces, en cambio de variables, cambiamos la ecuación y resulta que en esta nueva variable S, la evolución de S en dt está dado por esto. Entonces, S es esta cantidad, que de alguna manera es una medida del ángulo, ¿no? Está relacionada con el ángulo. Y esta función del ángulo depende del tiempo de esta manera, o si lo queremos, el tiempo evoluciona según esta cantidad angular, según esa integral. ¿No? Si se fijan, es una integral muy parecida, voy a apuntarla acá. Es una integral muy parecida a la integral que teníamos. Y si uno hace la cuenta, déjenme regresar un poquito, si uno hace la cuenta, uno puede regresar al péndulo y uno puede decir, si quiero medir yo el periodo de oscilación, entonces pues puedo calcular pues, cuál es el ángulo máximo. Intentar ver cuál es el ángulo máximo para medir pues, justo el movimiento total. Y el ángulo máximo se da cuando estoy oscilando, llego a un punto aquí, ahí la velocidad angular es 0, entonces ese término se anula, y entonces hay un ángulo, puedo saber cuál es el ángulo donde se anula, y entonces puedo saber cuál es el S que corresponde a este punto máximo, y se ve que ese S es S igual a 1 con este cambio de variable. Entonces, todo esto para decir que el periodo de oscilación del péndulo es exactamente la integral de 0 a 1. Entonces, si se fijan, si K cuadrado es menos 1, regreso a esta integral, y ese es exactamente el periodo de oscilación, y el 4 es porque regresamos 2, 4, ¿no? Para que sea el periodo completo. Bueno, y en muchísimos problemas de física que tienen que ver con oscilaciones van a aparecer este tipo de integrales, y entonces no es solo la lemniscata, también aparecen en física, aparecen también en teoría de números, y déjenme, ahorita sí, vamos a ir a cosas de aritmética, pero entonces aparece otra vez integral, ¿no? Y es algo muy sencillo, sale de integrar, simplemente saber cuál es el periodo de oscilación del péndulo, y resolver esta integral sería pues tal vez encontrar el cambio de variable adecuado en este problema. Tal vez hice un cambio de variable que no me convenía y lo llevé a esta fórmula que es increíblemente complicada, pero tal vez pueda haber un cambio de variable más sencillo, un cambio de variable que pueda resolver, un cambio que me permita poner esta integral en la lista de esas. Bien, entonces tenemos esa, y entonces a estas cantidades las vamos a llamar, como le llamaban los del siglo XIX. Esto Gauss es ya en 1800, y Gauss inaugura el siglo XIX, y Gauss abre muchas cosas, y
empieza el estudio serio de estas cantidades que se llaman integrales elípticas de la primera especie. Ese es el nombre, ¿no? Entonces, llegaremos veremos brevemente qué tiene que ver con la elipse. Y esas se llaman las integrales elípticas. Entonces tienen esta interpretación, justamente es idéntica a la que habíamos visto acá, ¿no? Este es un cuarto del periodo del péndulo. Para algunos valores imaginarios de K coincide con la integral de la lemniscata. Y hay también una versión trigonométrica de esta, déjenme escribirla nada más. Si usamos algunos valores B y A relacionados con nuestro parámetro K de esta manera, y después podemos hacer otra expresión, G de AB, que es justamente esto, ¿no? Y ir de uno a otro es simplemente poner el cambio de variable trigonométrico, X es igual a seno de teta. Entonces tenemos, esta es una expresión de la integral elíptica de la primera especie. Es una función de una variable, simplemente. Y también la podemos expresar de esta manera. Entonces la voy a apuntar acá. Bueno, si se fijan, si K es igual a 0, ahí, es la que ya sabemos resolver. No cuesta ningún trabajo. Y K igual a 0 corresponde en aquella integral a cuadrada igual a b cuadrada. Si a cuadrada es igual a b cuadrada, lo sé resolver, ¿no? Sale, no sé qué, seno cuadrado es 1, sale la cuadrada a... ¿no? Y entonces son esas integrales y tienen estas dos formas. Y hay un descubrimiento sorprendente de Gauss. Por ejemplo, tenemos esta cantidad, ¿no? Entonces no nos resuelve nada porque nada más escribimos la integral de otra manera. Pero Gauss da un truco para calcular esta integral elíptica. Y el truco de Gauss se conoce con el nombre de media aritmético-geométrica. Entonces déjenme explicarles qué es. Entonces, voy a contarles el truco de Gauss para calcular, de verdad calcular esas integrales que estamos intentando, saber cuánto vale esa cantidad, ese número, y calcular. Gauss calculó 11 dígitos decimales de la expresión de la integral del arco de la lemniscata. Entonces, déjenme contarles un poquito. Entonces, si tengo dos números positivos, yo puedo construir lo que se llama su media aritmética, su promedio, que es este número A más B entre 2 que está en medio de los dos, ¿no? Esa es la media aritmética. El promedio se llama también la media aritmética. Y también lo que puedo hacer es tomar lo que se llama su media geométrica, que es simplemente el producto de ambos. Entonces, ambos son números que son medias en el sentido que están entre A y B. Ambas son homogéneas en el sentido que si yo multiplico A y B simultáneamente por un mismo número, sus promedios se van a multiplicar por ese número. Y siempre aparecen de esta manera. Si A es más grande que B, entonces la media aritmética de A y B es mayor que la media geométrica, ¿no? Y entonces Gauss dice, ¿por qué parar aquí? ¿Por qué no me olvido de A y B y tomo ahora la media aritmética de estos dos números y la media geométrica? Es lo que hace Gauss. Entonces dice, vamos a empezar con estos números. Empiezo con mis números A y B, después tomo A0, B0, después reemplazo A por la media aritmética de A y B por la media geométrica de A y B, y esto converge a un número, dados A y B converge a un número, y converge muy rápido este número, converge exponencialmente rápido este número,
que se llama la media aritmética geométrica, ¿no? Da igual cómo los tomemos, acercando muchísimo, y aparece aquí este número que se llama la media aritmético-geométrica de A y B. Y el descubrimiento de Gauss es este, es uno de los descubrimientos de Gauss. Teníamos esta expresión G de AB, que es esta integral, y lo que descubrió Gauss es que si es en esa integral cambio A por la media aritmética de A y B por la media geométrica de A y B, el valor de esa integral no cambia. Y si no cambia la primera, pues tampoco cambia la segunda, y tampoco cambia la tercera, y me puedo seguir así. Y cuando voy haciendo converger esos dos a la media aritmético-geométrica, convergen a lo mismo. Y entonces mi integral ya la sé resolver. Y entonces, entonces sé perfectamente resolver cuando A es igual a B, lo sé resolver perfectamente. Y entonces justo hay una relación entre esta integral elíptica de la primera especie y esta media aritmético-geométrica. Y, ¿no? Entonces aparece ahí, eso le permite a Gauss, lo usa como un método para calcular integrales elípticas de la primera especie, y de veras los calculaba con 11 decimales y estaba contento y lo decía y hacía. Bien, entonces, por supuesto que no llegamos más lejos porque estamos expresando algo que no sabemos en términos de otra cosa que tampoco sabemos, pero que sirve para calcular, ¿no? Entonces, porque converge muy rápido. Entonces, no nos estamos acercando mucho, pero vamos acercándonos. Bueno, entonces ya hablé de las integrales elípticas de la primera especie, un poquito. Déjenme hablar brevemente de las integrales elípticas de la segunda especie. Y para eso voy a hacer un paréntesis acerca del perímetro de la elipse. Es otra de las cosas que nunca vemos, ¿no? Uno ve el área de la elipse, pues pi por AB, y uno nunca ve el perímetro de la elipse. Y uno nunca lo ve porque si uno toma la elipse aquí, y uno expresa y en función de x, entonces uno hace las cuentas, y uno ve que el perímetro, falta un 4 por ahí, es esa expresión. Si bien es muy parecida a estas integrales elípticas que estamos viendo, hay un parámetro k, que es la excentricidad de la elipse, y un parámetro de escala, ¿no? Entonces este es el pi, y esto es como el radio, ¿no? Más o menos. Y aparece un K, y entonces podemos decir que el perímetro de la elipse se expresa en términos de esta cantidad. No estamos diciendo nada más hicimos la cuenta, y esta cantidad es la que se llama una integral elíptica de la segunda especie, ¿no? Entonces aparecen así. Y el chiste es que estas integrales elípticas de la segunda especie, si yo las derivo, recupero, y es una cuenta que usa uno directamente, están relacionadas con las integrales elípticas de la primera especie a través de esta relación diferencial. Entonces, pues hay que empezar por entender las de la primera especie y luego ya nos vamos a las de la segunda, que están relacionadas con el perímetro de la elipse. Entonces, se acaba el paréntesis, no voy a hablar más de la segunda, pero esto explica el nombre de integrales elípticas, son las integrales que aparecen en la integral del perímetro de la elipse. Entonces, déjenme llegar a esta. Entonces, voy a quedarme aquí con esta fórmula un buen rato y vamos a platicar qué es esta fórmula, de dónde viene o cómo interpretarla, qué hizo Gauss. Bien, entonces tenemos esta cantidad, entonces otra vez K es fijo y queremos saber cuánto vale eso y queremos integrar esto, ¿no? Entonces es una función que depende de K y queremos saber qué es. Y lo que hace Gauss es algo que
cambió la cara de estas integrales. Lo que hizo Gauss fue decir, vamos a pensar en los números complejos. Y eso cambia todo. Entonces, vamos a pensar en los números complejos. Entonces, ¿qué estamos? Entonces, tenemos esta integral y vamos a ver qué tiene. Hay el denominador se anula en S igual a 0, S igual a 1, S igual a 1 entre K y S igual a menos 1 entre K. Hay 4 puntos donde se anula el denominador. Entonces, déjame pintar aquí. Voy a pintar acá la recta real. Y por ahí van a aparecer los puntos donde se anula. Entonces, déjame suponer que K está entre 0 y 1 para que 1 entre K esté afuera. Y lo que quiero es integrar. Tomar la integral. Esta integral de 0 a 1. ¿No? Entonces, esta integrar, pues eso, ¿no? Entonces, integrar, ¿qué quiere decir? Quiere decir, me paro en un punto, bueno, es integral de 0 a 1, pero en general la integral de 0 a x, me paro en un punto, por ejemplo 0, y tomo un camino de integración, intento integrar esto, ¿no? Ese es integro eso. Ahora, integro eso, hay que ver que hay que tener cuidado, porque si ya estamos en los complejos, bueno, los reales también, ¿no? Si esto, hay que ver que esto en realidad tiene 2 raíces. Entonces, como que esta integral que estoy haciendo no está bien definida si yo la veo como una integral en el plano complejo. Entonces les propongo que transformemos, que busquemos cuál es el lugar donde esta integral tiene valor de verdad, ¿va? Entonces, donde puedo hablar bien, ¿no? Entonces, uno lo que hace cuando hace variable compleja es, cuando tiene ese tipo de funciones, como la raíz cuadrada o el logaritmo, uno muchas veces lo que hace es hacer cortes en el plano complejo y fuera de esos cortes, que van a ser lugares donde podemos cruzar, definir sin ambigüedad la función, ¿va? Entonces, déjenme hacer eso. Queremos integrar esto, entonces déjenme hacer 2 copias. Entonces tengo aquí el menos 1, tengo aquí el 1. Y voy a cortar aquí. Déjenme cortar, voy a cortar aquí. Y voy a cortar aquí un camino. ¿Ah? Bien. Ahora, lo que queda, puedo yo tomar 2 copias de esto que corté. Aquí. A ver, entonces, déjenme regresar un poquito. Tengo lo que estoy integrando aquí, integral de 0 a x, agarro un camino que empieza en 0, y yo quiero tener una función bien definida en el plano. Entonces, para tener una función bien definida, ¿dónde es que se intercambian los valores de esto? Pues se van a intercambiar cerca de donde la raíz se hace 0, ¿no? Si la raíz no es 0, si lo que está en el argumento de la raíz no es 0, pues hay 2 valores.
Entonces, es evitar darle la vuelta a los puntos donde se hace cero. Y justo a la hora de cortar a lo largo de estas curvas, logro quitar eso, ¿no? Entonces, esta cosa que estoy integrando acá abajo, puedo definirla de dos maneras cuando yo me restrinjo al complemento de estas líneas rojas. Quito las líneas rojas, puedo definir bien esa integral. Pero la puedo definir de dos maneras. Entonces, por eso estoy haciendo aquí las dos copias, ¿no? Tengo aquí una manera de definir la integral con un signo y acá con el signo opuesto. Y ahora, ¿cómo se van pegando? ¿Cuál es la relación entre ambas? Pues en realidad viene todo de querer definir esa integral ahí. Entonces, lo que yo tengo que pensar, o el lugar donde va a estar bien definido mi integral, es un lugar donde tengo estas son dos copias separadas del plano, y entonces yo lo que tengo que hacer es, pues estoy moviéndome aquí, empiezo a integrar, y lo que tengo que hacer es tener una convención de que cuando yo cruzo esta línea roja, pues salgo por acá. Salgo por acá y pues regreso. Entonces entro acá y salgo por acá. Y este es un dibujo que donde puedo yo, a lo que dibujo un camino, si recuerdo cómo se va saliendo y cómo va entrando, ya puedo integrar sin ambigüedad, ¿no? Si definí en el 0 mi signo, ¿no? Que en n es igual a 0, podemos decir que vale 1, ¿no? Lo que está en el integral, y que acá vale menos 1. Bien, entonces déjenme hacer el pegado ese que está implícito ahí en esta descripción que estoy dando. Y también lo que voy a hacer va a ser pegar en el plano complejo, pegar el punto al infinito para que me quede la esfera de Riemann. Entonces, voy a tener la copia que pinté ahí arriba, ya le pegué su punto al infinito, la copia que pinté abajo son iguales, tengo aquí la curva roja, que une al 0, 1, tengo aquí también la curva roja, que une al 0, 1, y tengo la otra curva, debería yo haberla pintado de otro color, voy a poner acá la otra curva. Y entonces lo que hice fue, lo que estoy haciendo allá, para obtener un espacio donde esta integral tiene sentido, es recortar a lo largo de la línea roja, recortar aquí e identificar los lados opuestos, ¿va? Entonces, cuando yo hago eso, déjenme hacer el dibujo, déjenme poner este orden de recorrido para acordarme cómo es. Entonces, nada más esa línea roja puedo separar esto. Hay un pedazo que viene de arriba, un pedazo de abajo, aquí también. Y ¿no? Esto viene, entonces hice un hoyo, entonces acá está la esfera, pero acá está la esfera, la estoy deformando, esto es el mismo dibujo, sí se ve lo que hice, ¿no? Por acá quedó la línea, otra que había pintado yo, y abrí, entonces queda aquí un agujero, ¿lo ven? Entonces déjenme mejor pintar ese agujero así. Déjenme borrar porque si no, no se va a ver nada. Y luego voy a pegar esto acá, pero si se fijan, eso es simplemente agarrar este. El de arriba tengo que la orientación está bien, el más que el de arriba tengo que pegarlo con el de abajo. ¿Sí? Y entonces, en realidad,
pegar esto de vuelta. Pegar esto es construir donde está esta curva, es reemplazarla por un asa. Eso es lo que hago, esto es lo que obtengo cuando, al tomar dos copias diferentes, donde tengo dos determinaciones, tengo que hacer esta identificación o separación para poder definir bien mi integral, pero tengo que acordarme de cómo estaba haciendo el pegado, y a la hora que veo bien qué estoy haciendo, resulta que lo que estoy haciendo es pegar esto. Y lo mismo pasa con la otra curva, con la curva amarilla. Obtengo otra curva. Y si uno ve qué quedó, lo que uno obtiene es en realidad un toro con dos curvas de este tipo. Entonces, si uno piensa como Gauss que lo que hay que hacer es pensar en esta integral como una integral en los complejos, uno ve que no tiene, uno ve que la recta donde uno estaría tentado a integrar esto, recta muy chiquita, en la recta uno no ve nada, que el espacio natural para integrar esta forma, desde el punto de vista de la variable compleja, es un toro. Entonces déjeme decir qué dice esa integral en términos del toro. Entonces, tengo acá el toro, tengo aquí la esfera con sus 4 puntos marcados. Tengo acá el plano complejo. Perdí el azul. Entonces estaba integrando con azul. Ahora, acá está. Entonces yo tenía, imagínense que aquí está la recta real. Yo empezaba en el centro, voy a integrar acá. Si esta curva puedo verla acá sin ningún problema. Y puedo ahora, esa integral que está escrita ahí, puedo verla como integrar a lo largo de este camino, ¿no? Entonces, más o menos, el proceso de integrar. Entonces, empiezo aquí, la integral es 0, y conforme voy avanzando, si x es el punto que está recorriendo este camino, la integral a x me dibuja este camino acá, ¿no? Bien. Entonces, es una parte. Y la otra parte es, bueno, ¿qué rol juega en esta descripción la integral elíptica de la primera especie? Si se fijan, la integral de la primera especie era la integral de 0 a 1. ¿Se acuerdan? En esta misma expresión, la integral era la integral de 0 a 1. Bien. Ahora, ¿se fijan? Esa expresión, si calculo la integral de la primera especie, ya fijando el... Si yo cambio S por menos S, acá no cambia, acá cambia de signo, entonces queda así, ¿no? Hay un signo que viene de S y luego tengo que cambiar los límites de integración. Y eso es lo mismo, y puedo yo poner de menos 1 a 0 y quitar el signo, ¿no? Entonces, cambiar S por menos S me queda esa integral. Entonces, la integral de menos 1 a 0 es lo mismo que la integral de 0 a 1. ¿Va? Entonces tengo esa integral. ¿Va? Y ahora, si yo pienso en esta integral, o sea, la integral, digamos, muy pegadito acá,
Pero esta integral acá, esta integral que da la vuelta sería 4 veces la integral de 0 a 1 de esta expresión. Entonces, esta curva. ¿Y esta curva quién es? Pues si se fijan, esta curva es exactamente la curva, o muy parecida a la curva que en aquel dibujo es la curva roja, la curva que da la vuelta. Entonces, lo que mide, salvo por el factor 4, lo que mide la integral elíptica de la primera especie es, en este toro, hay una curva especial que viene de la curva que une el 0 con el 1, que viene de hacer ida y vuelta, la curva que une el -1 con el 1. En este toro hay una curva, y lo que me dice es, si yo integro la curva, si yo integro esa expresión sobre esta curva cerrada, pues obtengo esta cantidad. Entonces, por otro lado, si yo integro a lo largo de esta curva, voy a obtener otra cantidad. Y resulta que esta descripción que acabo de decir, entonces, ¿qué hace localmente esa integral? Localmente me da un parámetro sobre mi toro complejo. Ese parámetro no está bien definido porque cuando yo doy la vuelta, el parámetro cambia. Voy a pasar a una integral. No hay ningún problema en los puntos de ramificación. Uno realmente tiene un parámetro, una coordenada local. Pero lo que hace es, este proceso de integración, es, si yo pienso en cuál, esta es la integral, ¿no? La función inversa queda bien definida. Entonces, ¿quién es la función inversa? Pues es la función que sería el análogo del seno para esta función. Sería el análogo del truco que hace el seno cuando k es igual a 0. Hace esta función, me da una función de los complejos en el toro, visto como cubriente doble de la esfera de esta manera, y que va a tener la particularidad de ser una función que va a ser doblemente periódica. Entonces uno sabe que si yo cociento el plano por dos traslaciones independientes, obtengo un toro, y estas traslaciones vienen naturalmente dentro de estas integrales y de estas funciones elípticas. Entonces, déjenme acabar con un último dibujo. Y este es el descubrimiento de Gauss. Las funciones elípticas, las integrales elípticas, este es el dibujo. Y este es el descubrimiento de Gauss. Déjenme nada más hacer un dibujo de qué está pasando. Tengo aquí el parámetro de los Ks. Hay unos Ks que no me interesan porque no están realmente relacionados con toros, que son K igual a 0. K igual a 0 tengo la integral que tenía antes, la integral del seno. Y tengo también K igual a 1. K igual a 1 no me gusta porque es cuando estos 4 puntos se ponen todos juntos. Fuera de esos 2 puntos, entonces, en cada punto, como les decía, arriba de cada uno de esos puntos puedo pensar que tengo un toro. Y además, pensar en la integral de 0 a 1 me da en cada uno de estos toros una curva cerrada. Y me da algo que integrar a lo largo de esta curva. Entonces, uno tiene que pensar en la integral elíptica de la primera especie, esta integral aquí como algo que está definido en este espacio, en el espacio donde los elementos son, fuera de estos dos, donde los elementos son toros con algo natural
que integrar en ellos y con un camino a lo largo de lo cual integrar esta cosa natural. Entonces, de la fórmula esa, pasaron muchos años hasta que Gauss diera con este dibujo. Con Gauss no se acaba la historia. Esto es el principio de la historia. Este dibujo arriba permite parametrizar todos los toros, y el hecho de que aparezcan aquí polinomios de grado 4 y en otras integrales elípticas polinomios de grado 3 hace que podamos parametrizar por este tipo de funciones todas las curvas de grado 3, por ejemplo. Todas las curvas dadas por polinomios en dos variables de grado 3, podemos de hecho parametrizarlas con este tipo de funciones. Ese es el principio de la teoría. El siglo XIX, Abel, Jacobi y mucha más gente trabajó desarrollando este tipo de teorías. Ya para finales del XIX había libros de texto de Alphen, Brieux-Bouquet, Tanner y Molck, que desarrollan esta teoría con aplicaciones a la física, aplicaciones a la teoría de números, que crean una nueva trigonometría a partir de estas, y que es uno de los grandes temas del siglo XIX. Está relacionado con esto, un tema que me es más cercano, en el que yo sí trabajo, que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales complejas y cómo son las soluciones, cómo son las funciones que lo resuelven. Y les dejo nada más para acabar una última transparencia que tiene que ver con la formalización que hizo Jacobi de todas las funciones elípticas y del K. Y entonces Jacobi define la función inversa, el análogo del seno que debería ser, sería esta función que Jacobi le llama también en latín sinus amplitudinus. Es una función doblemente periódica, es análogo del seno, ¿no? Si el K es igual a 0, es una ecuación que resuelve el seno. Y esas funciones tienen, por ejemplo, hay un equivalente que es como un coseno. Hay una tercera función que aparece, que es el dn, que si K es igual a 0 es nada más una constante 1, es como un desdoblamiento de la constante 1. Y esa trigonometría se expresa, por ejemplo, en términos de propiedades de sumas, ¿no? Entonces, un caso particular, entonces estas si se fijan, para cuando K igual a 0, dijimos, este desaparece, el dn es la constante 1, y esto es simplemente la ley de suma de senos. Entonces, en estas nuevas funciones trigonométricas se desdoblan estas identidades trigonométricas de suma de senos, y una de estas fue la que hizo Mañano, y la que le pareció por la que quería que su tumba llevara la imagen de la lemniscata. Entonces, paro aquí, los dejo con esta fórmula y les agradezco su atención.